Ese Piñanes. fue tu compañero, Marco. Sí, mi delegado. Como delegado. Delegado de curso. Y yo pues me atrasé un año, ¿verdad? Porque vos fuiste Entonces, mi compañero claro, y fui el yo fui doctor no tu fue mi compañero. yo fui tu compañero en primero, segunda. Sí. Él fue también mi compañero en primero, segunda. Después yo me atrasé un año. Él era el delegado. Y me iba a conseguir alguna firma y todo eso. Pues dije, no, ¿sabes qué? Mejor nomás. No, hay que contar todo qué es lo que hacían los delegados en la Continuó facultad. bien y entonces yo tomé la posta de la delegatura en primero o segunda, ¿verdad? Pero después pues, siempre rendíamos juntos otra vez. Al final yo rendía algunos adelantados, algunos atrasados y bueno, no era... No me acuerdo yo de esa. Yo soy de esa época también entonces. Sí. Pero yo me Sí. iba muy pocas veces a la facultad. Ya, Tengo que admitir. ese la demandó hasta más, a ver, el andejo y no voy a la facultad. Doctor, gracias por atendernos, doctor, como siempre, muy amable. Y de nada, Marco, a la fuya no recuerdo, ¿eh? Sí, ¿Qué puta? ¿viste? Yo Porque no Yo puedo recuerdo. declarar la amnesia, ya no recordar, pues hace tiempo, pasó, ¿verdad? Pero como descubre nuestra edad también, ¿verdad? Pues bueno. La edad, Aparte, él vos fuiste compañero del Ministerio Público también. Sí, también, Esto también. era de... Yo formé parte del Ministerio Público 16 años y después estuve en la Corte Suprema de Justicia otros casi 6 años. vos ya ingresaste en la época de Cabrera Verón. ambientalista. Ambientalista. Sí. Aníbal de la Sí, Cruz Cabrera Verón. Con él Y ya su entré al secretario Ministerio general Público. era Juan de Rosa Ábalos. El finado, ambos. Sí. Ambos, ¿verdad? O Yo Juan de creo- Rosa por lo menos sí, ¿verdad? Sí. Hace no mucho nos dejó el excelente fiscal Y Juan de persona, Rosa sobre todo como persona, y como era persona así que excelente, loco. impresionante. Juan de ¿verdad? Rosa Ábalos. Así. Doctor, te molestamos por la apelación. Presentaste ayer la apelación del fallo en el caso del mecánico de oro o Miguel Ángel Carballo. Sí, efectivamente, el día de ayer presentamos apelación especial parcial de la causa Miguel Ángel Carballo sobre enriquecimiento ilícito. ¿Y qué implica parcial? Si podés explicarnos para que podamos entender Sí. nosotros y lógicamente nuestros teleoyentes. Sí, claro, es parcial en el sentido ya porque en el juicio oral y público fue demostrado la existencia del hecho y la participación del acusado en el mismo. Entonces es una circunstancia que nosotros no cuestionamos, estamos de acuerdo. Lo que sí no estamos de acuerdo es en la sanción aplicable, en la punibilidad del acusado. Y es por eso que apelamos únicamente el punto de la parte resolutiva en la cual el Tribunal de Sentencia estableció una condena de 2 años, 6 meses al acusado. Concretamente los referimos en la apelación primeramente en el análisis, consideramos una errónea aplicación legal en cuanto a los numerales 4, 5 y 6 del inciso segundo del artículo 65 del Código Penal, que es el artículo atinente a establecer cuáles son algunas circunstancias agravantes, atenuantes y en algunas situaciones neutras por no guardar relación al hecho punible, ¿verdad? Para poder llegar a ese quantum de la pena, es la forma de poder llegar a eso. Ya al momento el Ministerio Público establecer su alegato también siempre hace un análisis también porque debe hacer también ese tipo de análisis al respecto de proponer una pena, y ahí es donde hay una diferencia que nosotros sostenemos que los numerales 4, 5 y 6 son circunstancias agravantes que debían haberse sido tomados al acusado, a diferencia del tribunal que tomó como una circunstancia neutra. Y eso en cuanto a la aplicación de la norma. También nosotros sostenemos que hay una falta de fundamentación en el sentido que si bien el Tribunal de Sentencia en su sentencia hace, al momento de hacer el análisis del artículo 65, hace una argumentación del por qué llega a ese criterio, también el Ministerio Público, como te dije, hizo al momento de alegatos, expone su situación y expone la argumentación, y es obligación del juzgador al momento de dictar una sentencia, no solamente llegar a su decisión, sino también resolver o dar un argumento en base a cuál fue la posición de las partes. Si bien el tribunal no está obligado de ninguna manera a establecer o tomar en consideración lo que las partes plantean, sí tiene la obligación de dar un argumento en el sentido del por qué razón no toma en cuenta. Y para ello es una circunstancia neutra, ¿por qué razón no es agravante, siendo que una de las partes en forma fundada estableció ello? ¿Por qué?
porque lo que se busca con el dictamiento de una sentencia es tratar de acercarse a la verdad real y evitar justamente a lo que es la arbitrariedad. O sea, no es que yo tengo que resolver, yo considero porque es así y punto, sino que el juzgador debe primero, yo considero este punto, el Ministerio Público, en su caso la defensa determinó esto no fue probado, esto no corresponde. Eso es así como debe ser redactada la sentencia. Es por eso que nosotros llamamos como una resolución también falta de fundamentación o infundada. Y finalmente, lo que más o menos justamente vos habíamos hablado en una entrevista, me ha hecho también la falta de proporcionalidad. Creo que era vos, Marco, no recuerdo si fue Carlos, al hablar de la falta de proporcionalidad, al tener el tipo penal una expectativa de pena de 1 a 10 años, y realmente al ser demostrado el hecho, principalmente lo que es, que estamos hablando de una diferencia negativa de falta de correspondencia de casi 4.500 millones de guaraníes, entonces no existe una proporcionalidad de tomar la pena ya mínima, 2 años 6 meses, atendiendo a que guste o no guste, se diga o no se diga, de que para la ley es la expectativa de pena no es de 1 a 3 años o 1 a 5 años, es de 1 a 10 años. Y entonces no existe una razonabilidad en la proporción de la magnitud de la pena, teniendo en cuenta que para el tribunal ha sido totalmente probado el hecho, no existen completamente dudas, y llegan a esa conclusión. Claro, o sea, en cuanto a la medición de la pena, ellos tomaron la mayor cantidad de puntos más favorables para ir reduciendo, digamos, esa sanción, en este caso al acusado. Cuando vos hablas, es importante, mira, es muy importante, estoy mirando acá, estoy teniendo el Código Penal a mano. Cuando vos hablas entonces de la errónea aplicación y cuestionás específicamente con respecto al punto 4, 5 y 6, acá luego justamente ya se explica. El punto 4 habla de la importancia de los deberes infringidos, la relevancia del daño y del peligro ocasionado, y 6, las consecuencias reprochables del hecho. O sea, estos puntos son muy importantes, doctor. Justamente más o menos resumen lo que vos estás explicando. Efectivamente, primeramente en el primer punto, es cierto, el numeral 4 que habla del no cumplimiento de los deberes también es aplicado, como resulta que están las conductas dolosas y las conductas culposas. Ese numeral es aplicable también cuando existe una violación a los deberes, o sea que en el caso que una persona que conduce produce un accidente y muere, no hay dolo, pero también y ahí donde hay una confusión, no solamente ese numeral es aplicable a los delitos culposos, sino también para aquellos delitos cuyo tipo penal requiere una cualidad especial del sujeto, o sea que para que sea punible la conducta tiene que reunir una cualidad. Por ejemplo, tiene que reunir la calidad de funcionario público para el enriquecimiento ilícito. En este caso específico, en la casa de la lesión, él debe de reunir la posición de garante. Entonces, en este caso reúne claramente, obviamente es un hecho punible doloso, pero requiere una cualidad especial. Por eso tenía que haber sido el número 4 que vos mismo nombraste, es un hecho punible donde seguramente por eso el legislador estableció una pena alta, teniendo en cuenta que no cualquier persona, o sea que una persona, hasta el día de hoy, digamos, ninguna persona que se dedica a una actividad privada es punible su conducta por enriquecimiento ilícito. Es por eso que para la norma toma en mucha consideración de controlar la labor y la gestión del funcionario público. Y en cuanto a los otros dos, justamente sabemos bien lo que implican las consecuencias responsables del hecho, que es el numeral 6, o la relevancia del daño, porque pues estamos hablando primeramente de que nos encontramos de que guste o no guste, parte de la sociedad, existe una gran parte de la sociedad que está conformada por el funcionariado público, y esta clase de situaciones, justamente esta serie de hechos que llevó, por ejemplo, el aumento increíble del acrecentamiento patrimonial de una persona, es un malísimo ejemplo para otros, para funcionarios que deben ceñirse a realizar actividades en base a sus ingresos y justamente y dedicarse exclusivamente a ese tipo de actividades. Y también principalmente lo que representa para la ciudadanía, donde generalmente es muy atacada la función pública de un modo general, justamente con esta clase de situaciones. Claro, y precisamente
en donde, cómo se fundamenta aún más lo que vos estás diciendo, doctor, porque esto creo que se hizo una ley especial, se puede decir, si me vas a corregir o no, pero que castiga el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y el aprovechamiento, o cómo era el aprovechamiento clandestino de una prestación. Sí. sí, administración en provecho propio, que son los tres hechos punibles que están entonces son son los tres tipos penales que están insertos en esa ley especial. Claro. Y están dentro, o sea, justamente se pone en esa ley especial porque se refiere a funcionarios públicos. Tiene que tener esa característica. Y es más, si tenés la característica de funcionario público y más aún de jurar ante Dios y la patria de proteger los bienes de una comunidad, y uno en vez de proteger esos bienes se enriquece con ellos. Por eso es lo que decíamos, qué desproporcional es la visión del tribunal con relación a la sanción, ¿verdad? O sea, nadie ni va a tener miedo de cometer estos tipos penales. Si al final... Si la sanción es baja. Claro, el final... Y eso es lo que nos dijo el fiscal. La sanción es irrisoria, así como se tituló en otros, incluso en este medio de comunicación, ¿verdad? Doctor, y esto entonces ya está en Cámara de Apelaciones y la Fiscalía insiste. Acá hay que recordar que el Ministerio Público pidió 6 años y 6 meses entonces para Miguel Ángel Carvalho, o sea, más conocido como el mecánico de oro. 6 años y 6 meses había solicitado del juicio oral el Ministerio Público. Así mismo, efectivamente solicitamos esa sanción, hacemos uso de nuestro derecho. El día de ayer vencía el plazo para presentar la apelación, es lo que hicimos, y bueno, y ahora es lo que el trámite que sigue es tener por admitido el recurso. Se le va a correr traslado a la defensa. Ellos tienen un plazo también de 10 días hábiles para contestar la apelación planteada por el Ministerio Público, y ahí va la Cámara, de que seguramente, ¿verdad?, por una cuestión, seguramente también de igual manera hará la defensa, donde apelará seguramente la misma resolución, ¿verdad? Pero en el caso de nuestra apelación, se le dé por el traslado a la defensa, y una vez que dicha parte conteste, se elevará los autos a la Cámara de Apelación. Doctor, entonces de acuerdo al planteamiento de ustedes, se tiene que anular esa parte, baja otra vez y un nuevo tribunal es el que le tiene que establecer entonces la pena a Carvalho. Sí, es que se hace lugar a lo que nosotros planteamos. Nosotros pedimos que se haga de nuevo un juicio, nosotros pedimos el reenvío del juicio en cuanto exclusivamente ese numeral 4, en cuanto solamente se hace un juicio en cuanto al análisis de la pena. Solamente, ya no se discute si él cometió o no el hecho, simplemente es la correcta aplicación del artículo 65 del Código Penal. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por el contacto y bueno, que tengas un buen fin de semana, como siempre, muy amable, doctor. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Usted está escuchando PDS. El fiscal Luis Piñanes, fiscal de delitos económicos, anticorrupción y lavado de activos, ¿o no? ¿Cómo era eso? Anticorrupción, porque hay algunos nomás, la unidad se llama algo así, Ah, la ya. unidad de delitos económicos